El presidente Trump insulta a Arabia Saudita y a su líder Mohammed bin Salman, pese a los billones de dólares que ese país le ha dado a Estados Unidos. Y los Emiratos Árabes Unidos reciben el golpe más fuerte que han tenido desde el inicio de esta guerra, e Irán cambia la ecuación para convertirse en una potencia regional dominante en la zona, mientras que Estados Unidos, el que conocíamos en los 60s y 70s, ya se acabó. Tenemos todos estos detalles hoy, después de la pausa. Quédense con nosotros. Queridos televidentes, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este encuentro renovado, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre le dedicamos, para seguir los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente entre Irán y la coalición Epstein. Hoy, queridos televidentes, se cumple un mes desde que comenzó esta guerra para derrocar al régimen iraní. El plan era lograrlo en un plazo que no superara los 4 días, pero pasaron los 4 días, pasó la primera semana, la segunda y la tercera, hasta que hoy hemos llegado a un mes completo, y no se ha logrado ninguno de estos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la coalición Epstein en esta guerra? Ni el régimen iraní ha caído ni se ha rendido, ni sus capacidades misilísticas se han detenido, ni se ha detenido el programa nuclear iraní, ni nada similar. Al grado de que hoy el objetivo cambió de todos esos objetivos a abrir el estrecho de Hormuz. O sea, el estrecho de Hormuz se convirtió en el objetivo principal de Estados Unidos en esta guerra. Así que hay un gran lío que está sufriendo el presidente estadounidense Trump y hay una derrota sin precedentes que realmente está sufriendo Estados Unidos. Si decíamos antes de esta guerra, decíamos que la mayor derrota militar que había sufrido Estados Unidos en toda su historia fue en la guerra de Vietnam y también incluso en Afganistán. Hoy la ecuación ha cambiado. Lo que está sufriendo Estados Unidos en esta guerra es mucho mayor que en la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. Quizá esas guerras duraron muchos años, casi 20. Estados Unidos tuvo grandes pérdidas en esas guerras. Hoy, en solo un mes, las pérdidas estadounidenses podrían ser similares. Y sabiendo que la guerra no es terrestre por ahora, si evoluciona a eso, los resultados serían catastróficos para Estados Unidos, peores que Vietnam o Afganistán. Lo que todos deben entender hoy es que Estados Unidos de hoy no es el mismo de los años 60 y 70 del siglo pasado. En ese entonces, Estados Unidos era un país productor, era una potencia industrial, la número 1 en el mundo. Todo se fabricaba en Estados Unidos, el desarrollo tecnológico empezaba en Estados Unidos y solo venía de ahí en ese tiempo. A esa época se le llama la era dorada de Estados Unidos. La familia en Estados Unidos todavía estaba unida y era religiosa. El esposo siempre era el único proveedor de la familia, mientras que la esposa se encargaba de las tareas del hogar y de criar a los hijos. El esposo era quien trabajaba y mantenía a la familia, como en todas las familias. En ese tiempo, al hablar, notábamos que tenían al menos 2 o 3 hijos, y el esposo vivía cómodo económicamente, ya que su ingreso bastaba para mantener a la familia. Estados Unidos en ese periodo era muy fuerte en todos los niveles, social, militar, político e industrial, como mencioné. En ese periodo, Estados Unidos vivía una gran revolución, incluso en la industria farmacéutica, hasta el punto de que se inventaron medicamentos que trataron una serie de enfermedades mentales, lo que llevó al cierre de varios hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, porque ya no tenían un papel. Esto es solo para que todos sepan cómo era Estados Unidos en ese periodo. El pueblo estadounidense en ese entonces vivía en gran prosperidad, estaba satisfecho. Y fíjense bien en cómo Estados Unidos ocultaba fácilmente la verdad al pueblo estadounidense sobre lo que pasaba en la guerra de Vietnam y luego en la de Afganistán. En ese tiempo no había medios alternativos, internet ni redes sociales. Imaginen que los reveses de la guerra de Vietnam iniciaron en los años 50.
pero el ciudadano estadounidense no lo supo hasta principios de los 70, unos 15 o 20 años después. Así, siempre se ha sabido que Estados Unidos oculta la verdad y el tamaño real de las pérdidas. Por ejemplo, también encontramos la masacre de Sabra y Shatila, que todos conocen y que ocurrió en Líbano, y sus víctimas fueron alrededor de 3.000 civiles en una sola noche. No llegó a los periódicos en ese momento, no llegó a la gente en todo el mundo, es decir, el mundo no la supo sino hasta después de que ocurrió. Entre 2 y 4 días, dependiendo de cada país, entre 2 y 4 días. Como no había medios de comunicación instantáneos, la implicación de Israel se descubrió casi un año después del incidente. Actualmente, muchas cosas han cambiado y lo que antes caracterizaba a Estados Unidos ya no existe. El país está colapsando socialmente, la mujer ha dejado su rol social y el sistema de salud se ha vuelto una mafia que quizá vacía los bolsillos de los ciudadanos. La industria en Estados Unidos prácticamente desapareció tras el auge de potencias como China. Ahora, Trump busca recuperar la gloria industrial de Estados Unidos. Hoy escuchamos que el salario del ciudadano estadounidense supera los $3.000 o $4.000 al mes. Todos piensan que hay mucha prosperidad, pero al mismo tiempo escuchamos que hay un gran deterioro. Esa cantidad no cubre las necesidades familiares. Así también, incluso a nivel militar y a nivel tecnológico, la tecnología militar de Estados Unidos en ese periodo contaba con muchas tecnologías militares avanzadas y modernas de esa época, como radares, aviones y demás. Muchas potencias ya cuentan con esta tecnología e incluso superan a Estados Unidos. Ahora, las guerras no siempre son tradicionales. Hoy en día, los drones se han convertido en armas accesibles para todos, y también han aparecido misiles como los que posee Irán. Estados Unidos en las décadas pasadas y el mundo de hoy no es el mismo que antes. El mundo ha cambiado y sigue cambiando a una velocidad muy grande. Hoy Estados Unidos es incapaz de repetir el escenario de la guerra de Irak, porque este mundo en el que vivimos no es el mundo del año 2003. Hoy Estados Unidos no puede repetir la guerra de Vietnam porque no puede enviar un ejército así, alrededor de 500.000 de soldados o más, capaz de soportar esas pérdidas humanas en la cantidad que hubo en la guerra de Vietnam, cuando se perdieron más de 50.000 militares y hubo más de 300.000 heridos. Estados Unidos ya no puede ocultar esas pérdidas. Ahora existen fotos y videos tomados por civiles en el momento, además de imágenes satelitales que muestran la magnitud de la destrucción en instalaciones y bases militares. Hoy pongan mucha atención, ya que en la historia estas crisis suelen fortalecerse por la interpretación de que siempre nosotros... El encuentro traducción un momento. ¿Cómo sucede? Irán se benefició de la guerra Irán-Irak que duró 8 años y vimos cómo Irán se benefició de la caída del régimen iraquí de Saddam Hussein y vimos cómo se benefició de la última guerra de 12 días y hoy también es seguro que está actuando después de esta guerra. Veremos otra Irán, una Irán más fuerte, más desarrollada en la región, dominando la región, y el cambio más importante será alrededor del estrecho de Hormuz. Esta guerra le confirmó al mundo cómo este paso marítimo está en manos de un solo país en la región, Irán. No se puede asegurar este paso sin Irán. Hoy en día la primera superpotencia del mundo no puede pasar por este paso. ¿Por qué? Irán controla todo lo relacionado con este paso actualmente. Además, este paso marítimo es poco profundo y angosto. Y esto hace que, por ejemplo, estos destructores estadounidenses o portaaviones estadounidenses no puedan pasar por este paso. ¿Por qué solo a través de una ruta marítima expuesta? O sea, hay una sola ruta marítima expuesta a los iraníes, prevista por los iraníes, y por lo tanto,
Prever esta ruta hace que estos barcos estadounidenses sean fáciles de atacar por los iraníes. También vemos que Irán ha invertido cientos de millones de dólares en convertir estas islas repartidas en este paso marítimo en fortalezas marítimas. No convirtió estas islas en resorts fortificados como los de Epstein en absoluto. Convirtió todas estas islas en bases para misiles, drones, submarinos suicidas no tripulados y en un conjunto de cámaras ópticas, térmicas y electrónicas con las que vigila cada centímetro de este estrecho. La marina iraní no se enfrenta hoy a Estados Unidos con guerras convencionales, es decir, fragata contra fragata o algo parecido, no, para nada. Hoy utiliza cientos de lanchas rápidas equipadas con misiles navales capaces de hundir los barcos más grandes, y también utiliza plataformas de lanzamiento de misiles navales desplegadas a lo largo de toda la costa iraní. Suma los submarinos suicidas no tripulados que aún no usa y las minas navales con las que hoy amenaza. Así que Irán, si solo hace una declaración en el estrecho de Hormuz, todo se detendría de inmediato con solo una declaración. Por meses o años ningún barco podría cruzar, ya que ni siquiera encontrarías una compañía de seguros que los asegurara. Irán maneja este asunto del estrecho de Hormuz con mucha inteligencia. Por ejemplo, ¿qué hace Irán hoy en día? Está imponiendo vigilancia sobre este estrecho. Cualquier barco que quiera cruzar debe ser un barco amigo de uno de los países amigos de Irán. Debe presentar los documentos necesarios que confirmen la nacionalidad de ese barco y los miembros de la tripulación de ese barco. ¿A dónde va esta carga? ¿De dónde viene? ¿Y qué transporta exactamente? Lo que todos deben tener en cuenta hoy es que esta situación continuará incluso después del final de esta guerra, y el mayor perjudicado después del final de esta guerra serán los Emiratos Árabes Unidos. Irán impondrá aranceles aduaneros, prohibirá el paso de cargamentos de petróleo y gas de contrabando y cosas así, e incluso supervisará los envíos de armas. Por lo tanto, siempre estará al tanto de todo lo que entra y sale de los países del Golfo, y siempre tendrá la opción de permitir o no ese envío. ¿O no es así? Por eso vemos que tal vez Arabia Saudita no se vea afectada por eso porque tiene una salida marítima al Mar Rojo. El único gran perjudicado será Emiratos Árabes Unidos. Irán ha comenzado a usar la guerra para probar el nuevo sistema de control sobre estos barcos, y esto seguirá después de que termine la guerra. Ahora toda esta zona queda bajo control de Irán, logrando un gran cambio positivo para ella en la región. Está claro hoy que Emiratos Árabes Unidos es el mayor perjudicado por esta guerra con diferencia, y no solo desde este aspecto. Diariamente se bombardean sitios del ejército estadounidense en Emiratos Árabes Unidos, como residencias y hoteles. Además, el país sufre ataques con misiles y drones cada día. Pero lo nuevo hoy y lo que pasó es que Irán esta vez, solo hoy, atacó un almacén de armas que contenía sistemas de fabricación ucraniana especialmente diseñados para derribar drones, sistemas que se usan para detectar y bloquear drones. Irán destruyó hoy el almacén donde según ellos estaban esos sistemas. Según la agencia de noticias Tasnim, había 21 militares ucranianos que brindaban servicios de monitoreo y combate contra drones a favor de las fuerzas estadounidenses. Hasta ahora no se ha revelado el destino de esos militares ucranianos por el hermetismo. No se sabe si murieron, resultaron heridos o qué ocurrió. Otro ataque tuvo como objetivo el sitio donde estaban 500 soldados estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. No se sabe si murieron todos o qué ocurrió, ya que hay mucho hermetismo. Lo que es seguro hoy es que estos hechos, el incidente relacionado con Ucrania, ocurrió solo unas horas después de la llegada de estos sistemas ucranianos a Emiratos Árabes Unidos, de la llegada de ucranianos a Emiratos y la realización de un ataque de este tipo, con información tan precisa sobre el almacén y los soldados, el lugar donde se encontraba ese almacén y los soldados ucranianos. Esto solo es posible con una fuerte cooperación de inteligencia entre Rusia e Irán,
ya que Rusia proporcionó la información a Irán por estar relacionado con Ucrania, se relaciona con la cooperación militar entre Estados Unidos, Ucrania y posiblemente Emiratos Árabes Unidos, mostrando un interés común entre Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Para que todos lo sepan, este país está muy expuesto a los servicios de inteligencia, siendo un terreno fértil para agencias de todo el mundo en crímenes financieros, políticos, militares, etc. Por eso, los Emiratos Árabes Unidos son un país expuesto. Cualquier movimiento militar está bajo la vigilancia de las agencias de inteligencia mundiales, rusas, iraníes, británicas, alemanas y demás. Y hoy, ya sea que este ataque haya sido gracias a la inteligencia iraní o a la cooperación rusa, lo importante es que transmite un solo mensaje, que Irán no es Venezuela ni es Irak. En 2003 Irán controla la patria, es quien tiene el control en la región del Golfo Pérsico. Y esto realmente confirma que la guerra todavía guarda otras sorpresas por venir. Hoy, por ejemplo, después de un mes de guerra, finalmente Yemen anuncia su entrada en esta guerra. Eso fue una sorpresa, y la entrada de Yemen en esta guerra sin duda le dará más fuerza a Irán. Hoy hubo un ataque a barcos de desembarco británicos. Se dice que Irán hundió 3 barcos y quemó otros 3. También se dice que Irán logró derribar otro avión del tipo F-16. También hoy, por primera vez, Irán revela un misil de 6ª generación del 4º tipo avanzado. Se dice que el misil pesa 25 toneladas. El misil, que hoy asombra, preocupa mucho en la región por su tamaño y potencia. La guerra continúa en todos los niveles y ciertamente siempre hay nuevas sorpresas. Hoy hubo una declaración interesante del presidente del Parlamento iraní, que dijo que Irán se está preparando para algo nuevo que viene, que tal vez llevará al colapso de Israel. No reveló detalles exactos, pero dijo que hay algo que viene y que tal vez llevará al colapso de Israel. Las sorpresas continúan, eso por un lado. Por otro lado, hoy hubo una declaración extraña, una declaración humillante y realmente sorprendente que vino del presidente estadounidense Trump sobre Arabia Saudita y sobre el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Trump dio un discurso durante su participación en un foro sobre el futuro de la inversión en Miami, Estados Unidos. Este discurso fue transmitido en vivo por varios canales de noticias, y él hizo una declaración de manera insultante y muy peligrosa. Pero todos los medios de comunicación árabes no pudieron abordar lo que dijo Trump, ni siquiera pudieron mostrar, ni siquiera volver a mostrar lo que dijo Trump, o escribir un artículo sobre lo que Trump dijo de Arabia Saudita. Incluso hubo un periódico libanés que publicó un artículo sobre lo que dijo Trump, pero eliminó el artículo minutos después de publicarlo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Trump? Dijo que Mohammed bin Salman no creía que él le besaría el trasero. Dijo que pensaba que Trump era otro presidente estadounidense fracasado, pero ahora conoció la verdad, así que tiene que ser amable con él, o sea, con Trump. Así que Trump, o sea, ¿con esta declaración se refiere a que el príncipe heredero saudita estaba en contra de Estados Unidos? Tal vez antes se negaba a arrodillarse, a someterse, a aceptar las demandas estadounidenses o de Trump, pero ahora Trump también lo hizo arrodillarse, incluso con esa descripción que dijo, que le besa el trasero. Está claro que la estrategia de Trump, como de costumbre, se basa en humillar a los aliados, y esto de manera pública, es decir, revela lo oculto de manera pública, y esto es para dejar claro que todo es gracias a él personalmente. Incluso los países más ricos de Medio Oriente son obligados a arrodillarse y a obedecer las demandas estadounidenses. El foro trató sobre inversiones y se discutió cómo Arabia Saudita ofrece miles de millones para comprar armas o invertir en Estados Unidos, solo por temor a la ira de Trump. Trump siempre presume esto, como si fuera muy distinto a otros presidentes de Estados Unidos, porque es el único que trajo esa enorme cantidad de inversiones,
y el único que hizo que el líder del país árabe más rico le besara el trasero, así es como él lo describe. Por supuesto, la declaración es muy extraña, no se puede poner más que en la categoría de insulto. ¿Cómo llegó la situación al punto de que haya una ofensa de este nivel? Y con este tono, con estas palabras vulgares, esto genera una pregunta importante sobre la posible respuesta de Arabia Saudita. Es curioso, ¿no? Hasta este momento, hasta la emisión de este episodio, hay un silencio total por parte de Arabia Saudita, no ha habido ningún comentario todavía, incluso a los medios de comunicación se les prohíbe abordar este tema. Los medios árabes dijeron que Trump agradeció al príncipe heredero saudita y dijo que es un gran hombre, pero no mencionaron que lo insultó de esta manera al principio. Por eso hay otra pregunta muy importante. ¿Y si una declaración así hubiera venido de un líder de Irán, por ejemplo, o de un líder de otro país árabe o islámico? ¿Cuál sería la respuesta saudita? En ese caso, habríamos visto comunicados y declaraciones, quizá amenazas de guerra o ruptura de relaciones, y no solo de Arabia Saudita. Los países árabes se solidarizarían con el líder saudita y escucharíamos sus voces. Pero hoy la humillación vino de Trump, por eso hay silencio. No hay ninguna declaración, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de aviones F-35 que debe concretarse. Creen que esos aviones son los que protegerán a Arabia Saudita. Eso es lo que tenemos hoy. No olviden suscribirse y darle like al video. Que la paz sea con ustedes. Hasta luego.